Muy buenos días, tardes, noches, desde todos los lugares donde estén viéndonos en este momento. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Este es un momento importante para nosotros porque estamos acá pues para lanzar, para mostrarles, para compartirles nuestro manifiesto de los pueblos del sur por una transición energética justa y popular. Este es un llamamiento a líderes, instituciones y a todos nuestros hermanas que están en los diferentes sures globales, pero también para hacer un diálogo con los diversos nortes sobre aspectos que para nosotros son importantes en un momento de una profunda crisis sistémica, pero además en donde se juntan muchísimas eh, iniciativas y esta es una que busca aportar hacia el diálogo y la posibilidad de trabajar en conjunto desde los diversos sures globales. Les queremos recordar que este evento tiene traducción en español, tiene traducción en inglés y al francés. Solo tienen que clicar en la parte de abajo de su pantalla para poder escuchar en el idioma de su preferencia. Y bueno, hoy tenemos gente realmente maravillosa que ha estado trabajando en la conformación de este espacio de diálogo, de trabajo conjunto que ha representado reunirnos durante diversos momentos para establecer diálogos desde los diversos sures globales. Hemos hecho una serie de diálogos sur-sur, en donde, de donde este manifiesto emerge, de donde este documento, pero además un plan de acción emerge. Y hoy queremos presentarles parte de esas propuestas. Y nos acompañan hoy Ashish Kotari, que es un ambientalista indio que trabaja en el tema de desarrollo, la interfaz ambiental, política, biodiversidad y alternativas. Es uno de los fundadores de Kalpavrish, una organización sin fines de lucros en la India que se ocupa de cuestiones ambientales y de desarrollo. Muchas gracias, Ashish, por acompañarnos. Está Trusha Reddy también desde Sudáfrica, quien Thank es una you. activista por la justicia climática con más de 15 años de experiencia trabajando precisamente en el apoyo a las organizaciones en África y globalmente. Gracias, Trulla, por estar acá. Maristela Esbampa, quien es parte del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, en donde estamos juntas allí desde Latinoamérica, impulsando este tipo de diálogos e iniciativas. Ella es investigadora, escritora argentina, ecofeminista, una referente de la ecología política crítica latinoamericana y con un gran, amplio trabajo en el área de movimientos y luchas ecoterritoriales aquí en Latinoamérica y en el mundo, y a quien también agradecemos por estar hoy en este espacio, a todos los compañeros del Pacto Ecosocial del Sur, del Instituto del IPS y también de la Alianza de las Alternativas Globales. Realmente nos sentimos súper contentos de poder hacer este lanzamiento el día de hoy de nuestro manifiesto. Sin más preámbulos, les voy a dejar en la palabra con nuestros invitados de hoy, activistas por el manifiesto, además. En primer lugar, escucharemos a Maristela Svampa de Argentina. La palabra es tuya, Maristela. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Muy contenta de compartir este lanzamiento, esto que venimos preparando desde hace mucho tiempo a través de un diálogo intenso entre los diferentes sures. Bueno, yo quisiera decir algunas palabras sobre este manifiesto y el contexto también en el cual estamos. Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur venimos trabajando hace 3 años, pero efectivamente en los últimos 3 años la situación geopolítica internacional ha cambiado mucho. Hemos pasado de una crisis extraordinaria caracterizada por una pandemia que dejó numerosas heridas, pero que abrió al mismo tiempo la necesidad de pensar y actualizar propuestas de transición ecosocial a una policrisis en 2022, hoy 2023. Esto es una crisis múltiple, atravesada todavía por la pandemia,
por el incremento de las desigualdades sociales, la recesión económica que golpea a todos los países, la aceleración de la crisis climática y, por supuesto, la guerra, ¿no? No es la única guerra, la de la invasión de Rusia en Ucrania, pero sí la que ha tenido impactos globales importantes porque ha abierto, ha instalado la crisis energética como una de las grandes problemáticas y porque también instala el peligro de una guerra nuclear. Entonces, realmente es un panorama muy, muy preocupante. La guerra en Ucrania y sus impactos exacerbaron la esquizofrenia y la hipocresía de los países del norte global, muy particularmente de la Unión Europea, que por un lado dice apostar a la descarbonización, pero por otro lado declara al gas del fracking y a la energía nuclear como energías limpias. Pero bueno, en este contexto lo novedoso no es el extractivismo que venimos padeciendo en los pueblos del sur desde hace décadas, por no decir siglos. Lo novedoso de esta nueva normalidad, la de 2022-2023, es la aceleración de la transición verde en el norte global para asegurar la descarbonización de cara al agravamiento de la crisis climática. Vemos así con mucha, mucha preocupación que se está imponiendo, instalando un tipo de transición energética desde el norte que trae enormes problemas. Ante el impacto que están sufriendo nuestras poblaciones, humanas y no humanas, nuestros territorios y ecosistemas, es urgente preguntarnos ¿para qué y para quién esta transición energética? ¿Qué entendemos por transición energética y si podemos disociar la transición energética de una transición ecosocial integral? ¿Qué nos revela lo que está sucediendo en la relación norte-sur? En definitiva, tenemos que preguntarnos quiénes pagarán o están pagando la transición energética que impulsa hoy el norte global. En realidad lo que vemos es que se está imponiendo una transición energética dominante que busca presentarse como el único camino posible, como si no hubiera ni disputas ni alternativas. Nosotros creemos que este tipo de transición energética dominante tiene tres características principales. Es una transición energética corporativa, es una transición energética neocolonial y es una transición energética insustentable. Digo dos palabritas nada más de cada uno. Primero, es una transición energética corporativa, como viene insistiendo Pablo Pertinat del Pacto Ecosocial del Sur, que no solo involucra a empresas o corporaciones, sino también a gobiernos o a estados en sus diferentes escalas y actores políticos. Y aquí la transición energética es vista como una oportunidad de negocios más, en realidad como una vía de acumulación de riqueza y de reposicionamiento geopolítico. No es que se apuesta a cambiar el sistema energético, se busca simplemente cambiar la matriz fósil por una matriz ligada a energías limpias, introduciendo nuevas tecnologías, pero el sistema energético sigue siendo profundamente desigual y concentrado. Tampoco se está buscando una transformación de las relaciones sociales, por ejemplo, terminar con la pobreza energética que afecta a tantos países y también, inclusive no solo en el sur, sino también en el norte. No se busca articular la justicia social con la justicia ambiental y tampoco se está buscando otro vínculo con la naturaleza. La transición corporativa apunta a un proceso de descarbonización que sigue anclado, que sigue atado a la comodificación de la naturaleza y de las relaciones sociales. Más aún potencia el proceso de comodificación de la naturaleza y las relaciones sociales. Segunda característica es un tipo de transición energética neocolonial, algo que efectivamente están expresando todas las resistencias que se dan en los sures globales y todos los trabajos de investigación críticos que se están haciendo en este sentido. Puesto que es una transición energética que se expresa a través de la presión sobre los países del sur global por parte del norte para asegurarse la descarbonización de sus sociedades. El cobalto de África, el litio de América del Sur, la madera de balsa de la Amazonía ecuatoriana, el hidrógeno verde del norte de África y de países latinoamericanos, entre otros. Así que a la hora de responder quién pagará la transición energética del norte, queda claro, son los pueblos del sur que nuevamente se constituyen en un reservorio y en una zona de sacrificio en nombre, en este caso, de la transición verde.
Más aún, el norte utiliza los acuerdos comerciales para asegurarse también el suministro de las materias primas críticas. Es por eso que desde los pueblos del sur y desde las investigaciones críticas hablamos cada vez más de colonialismo energético o de colonialismo verde. Y ponemos de relieve el hecho de que este tipo de transición aumenta y amplifica la deuda ecológica de los países del norte en relación a los países del sur. Y tercero, es una transición energética insustentable, es una transición que busca salvar el capitalismo y a los países ricos, pero que tiene patas cortas, porque no implica una modificación del perfil metabólico de nuestras sociedades, mucho menos de nuestros patrones de consumo, sobre todo los patrones de consumo de los países más ricos y de los sectores más ricos de nuestras sociedades. En realidad, quieren ir hacia la electromovilidad sin cambiar el modelo de consumo ni el modelo de transporte. Quieren asegurar el Tesla, el auto eléctrico para cada norteamericano y cada europeo, como decimos en el Pacto Ecosocial del Sur, a costa de los territorios y las poblaciones del sur. Pero en esa línea no hay planeta que aguante ni litio ni otros minerales que alcancen si no modificamos el modelo de consumo y de transporte. Este es un modelo que exacerba la explotación de los recursos naturales y acelera el metabolismo social que es de por sí insustentable. Entonces, esta es la transición energética que nos quieren imponer, corporativa, neocolonial e insustentable. Entonces, necesitamos desmontar este modelo, mostrar que la transición está en disputa, que no hay una sola vía y que todavía estamos a tiempo de construir una transición energética justa y popular para todos los pueblos, para los pueblos del sur. Ese es el sentido del manifiesto. Llamar a los pueblos del sur a rechazar estas falsas soluciones que denominamos con toda la fuerza que tienen estas palabras, colonialismo energético. Hacemos un llamado a la coordinación política con los pueblos del sur, pero también a las alianzas estratégicas con aquellos sectores críticos del norte global. Exigimos el pago de la deuda ecológica a los países del sur, que tienen numerosos aspectos. Rechazamos la ampliación de la frontera hidrocarburífera y consideramos que es urgente tratar, digamos, la necesidad de dejar los combustibles fósiles bajo tierra y abandonar el extractivismo. Exigimos la protección de las y los defensores de la naturaleza que están siendo atacados, asesinados, criminalizados en el sur global. Y por supuesto, en ese sentido, apostamos, ¿no?, a un modelo que elimine a la pobreza energética, que tenga la democracia energética en el centro, con proyectos de energías renovables, sostenibles, descentralizados, distribuidos y protagonizados por las comunidades. Cierro con esto. Este manifiesto se inspira en el trabajo realizado por pueblos indígenas, campesinos, comunidades locales, mujeres y jóvenes del sur global en los territorios sobre los derechos de la naturaleza, el buen vivir, el vivir sabroso, el Ubuntu, la economía de los cuidados, la ecología política del agua, la agroecología, que tiene innumerables experiencias, la soberanía alimentaria, el post-extractivismo, la soberanía energética. Es un llamado a una transformación socioecológica integral, democrática, justa, popular, que efectivamente apunta a una justicia étnica, de género, geopolítica y regenerativa. Y por supuesto, por sobre todas las cosas, deseamos profundamente que sea una herramienta de lucha para nuestros pueblos del sur. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maristela. Este es nuestro manifiesto, el manifiesto de los pueblos del sur, que ha sido construido a través de diversos diálogos, de momentos de debate, entre las perspectivas de los diversos sures globales. Como lo ha señalado Maristela, en esta oportunidad hacemos un especial énfasis sobre el tema de la transición energética, pero colocándola en un lugar de vinculación total, porque pensamos que la energía es relacional y está ligada a absolutamente las esferas vitales de todo lo que sostiene la vida, y por eso la relacionamos a la construcción de una sociedad de los cuidados, a las justicias diversas, como ha señalado Maristela, la visibilidad de las
múltiples deudas patriarcal, ecológica, étnica que tienen con nuestros pueblos del sur los diversos sistemas coloniales que históricamente siguen imponiendo sus modos de vida sobre nuestros territorios. Y en ese sentido, y para hablarnos un poco de cómo desde Sudáfrica, por ejemplo, y desde África también, desde África, cómo se asumen todos estos postulados, los debates que se han hecho desde ese lugar del mundo, en donde también están apostando por transiciones justas y populares, transiciones energéticas justas y populares. Hoy, Trusha Reddy nos va a conversar desde esta óptica, desde esta visión, desde África. Gracias, Trusha, por acompañarnos y la palabra es tuya. It's just wonderful to be here with all of you at the launch of this critical manifesto that's just come. Estamos muy felices de que estén aquí en este momento de este manifiesto tan crítico. Lo que sí dice el manifiesto es los tiempos tan difíciles que estamos viviendo y nos da un análisis crítico sobre estas realidades desde una lente del sur global. Cuando nosotros miramos África, es un análisis, la verdad es que es muy relevante. África, como ustedes conocen, está viviendo la crisis climática aquí más rápido que ninguna otra región y los impactos se están viviendo de forma muy profundamente. Africa's done very little to cause the climate crisis. And so urgent attention Entonces, la acción es necesaria para poder apoyar a las comunidades en África, para poder aguantar los impactos y adaptarse al clima que está cambiando. En vez de eso, lo que nosotros estamos encontrando, en vez de soluciones reales a la crisis climática, que se traigan a África o que salgan del contexto africano, lo que vemos son muchas soluciones falsas en que se han empujado hacia el continente de forma alarmante, cosas como neto cero neto. Muchos de estas soluciones son soluciones falsas, Maristela, realmente están golpeando a nuestro continente y además el uso de la expansión de gas bajo esta idea de ser alguna combustible puente, que no lo es un gas fósil y únicamente va a profundizar la crisis aún más. Bueno, entonces lo otro que está ocurriendo es el nuevo extractivismo verde que está llegando a África. Entonces aquí metales verdes, esto en toda la región, y esto ha sido liderado por China, pero con Europa y los Estados Unidos y los otros países del norte global que están buscando tomar el poder y tomarse el continente para, con la finalidad de minar estos metales verdes. Realmente es una nueva ola de colonialismo, como Maristela ya mencionó, y está creando nuevos sacrificios en el continente donde la gente está siendo sacrificado por el desarrollo. Pero lo que realmente se trata es más generar más utilidades para las corporaciones y también para lanzar este consumo excesivo que vemos en el norte global. Entonces, en realidad, el manifiesto, lo que yo creo que es como el grito hacia una interrogatoria y deshacer de este modelo que nos está causando los problemas que estamos confrontando el día de hoy, incluyendo las soluciones falsas que se han empujado hacia el continente. Yo creo que también es un grito que tenemos para repensar esta revolución energética verde y la forma en que se está implementando en todo el continente. La verdad es que no queremos esta nueva energía limpia que replique los modelos de fósiles.
Y lo que queremos es apoyar a las mujeres, a las comunidades en la defensa de sus territorios, que es algo tan importante en este momento. Y también queremos es que la deuda climática que se debe a que se pague y los combustibles fósiles que se mantengan bajo tierra. Todo esto es muy bien establecido en un manifiesto. Y la verdad es que es un llamado a que todos nosotros en el sur global, que juntos nos juntemos en solidaridad y que creamos una resistencia contra esta nueva ola del nuevo colonialismo que está profundizando la crisis. Yo lo voy a dejar así y devuelvo la palabra. Gracias. Como decimos desde el manifiesto de los pueblos del sur, hoy el imperativo es ir más allá de los combustibles fósiles, sin ninguna reducción significativa en la producción o el consumo del norte. Esto solo aumenta la presión para explotar estos recursos naturales. Y a medida que avanza esta lógica, con sus propias transiciones energéticas, el norte no ofrece más que palabras palabras respecto a su responsabilidad ecológica con el sur. Entonces queremos ir mucho más allá de las palabras porque sentimos que pequeños cambios en la matriz energética no son suficientes. Todo el sistema energético debe transformarse. Y bueno, ahora vamos a recibir a Ashish, quien nos ha acompañado en diversos momentos de estos diálogos y debates, y darle las gracias por estar el día de hoy acá acompañándonos en este lanzamiento. Gracias, Ashish. Tienes la... Thank you, Liliana. Can you hear Muchas gracias, Liliana. ¿Todos me escuchan bien? Hello. Sí, sí te escuchamos. Si pudieses mover tu botón de idioma a inglés, Okay, estaría thank muy bien. you. Thanks a lot. Thank you. Thanks, John. Muchas gracias, John, Miriam, and others for organizing this. y todos los demás por organizar esto. Y por supuesto, gracias a Maristela y Trusha por empezar bien esta conversación. Yo estoy vestido como estoy porque estoy sentado en la parte más norte de India, que es al lado de Tíbet. Y es interesante estar aquí con esta conversación porque tuvimos un anuncio del gobierno indio que 13 gigavatios de energía solar se va a generar en esta región, que es el sector del desierto, y que esto va a ser transmitido al resto de la India para hacer la energía en la India, y esto va a ocurrir en uno de los sitios más ecológicamente frágiles, con mucha vida silvestre y muchas poblaciones que son dependientes de estos paisajes. Entonces hay muchas implicaciones potenciales de este proyecto megasolar y es muy preocupante. Y este es el contexto de la India que está buscando ser, que se pone, se declara como líder climático, que dicen que para el 2030 40 o 50% de su demanda energética será cubierta por la energía limpia, y está haciendo muchas otras cosas para reducir su intensidad de carbono, de la economía, etc. Ahora, si es que ustedes miran muy de cerca con estas demandas, por supuesto, no tienen los mismos problemas que Marcela ya ha mencionado. Por ejemplo, la energía verde se define en la India como incluir
los proyectos de hidroelectricidad que tienen un impacto devastador y también energía nuclear. Entonces, no es solamente solar, eólica y eso. De segundo, como es solar y la mayoría es proyectos muy, muy grandes como el que acabo de mencionar, que va a ocurrir este año. Tercera, hay mucha expansión de biocombustible, incluyendo en agricultura crítica y en áreas de bosque. Cuarta, hay un empuje para vehículos eléctricos, no tanto en el sector público, sino en la parte privada. Hay una demanda muy grande de una población que está cada vez más rica. Todo esto va de la mano de un incremento en la minería de carbón. Entonces, si la verdad vemos esto a detalle, la transición energética o la energía o la transición amigable con el ambiente, la verdad es que son problemas muy serios que ya hemos mencionado. ¿Por qué es importante mencionar esto para el caso de la India? Es porque recientemente la presidencia de la G20, que cubre 2/3 de la población del mundo y de las naciones que más energía utilizan, está diciendo que esta transición que está realizando también va a liderar el G20 a una transición similar. Entonces, nosotros podemos ver que no es solamente un tema de la India, sino es a nivel global. Por supuesto que hay problemas similares a nivel mundial, como Marcel y Trosha han mencionado y como el manifiesto también detalla. Yo creo que lo más importante para nosotros, y yo voy a hablar de esto 2 o 3 minutos, es cuáles son las otras alternativas. El manifiesto tiene algunas indicaciones al respecto. Tenemos que desarrollar esto más en cuanto a las tecnologías. Sabemos que la energía descentralizada y renovable que es controlado por las comunidades por sus propias necesidades es algo muy viable y tenemos muchos ejemplos de esto en la India y también en Asia del Sur. Tenemos muchas cosas, por ejemplo, solares, etcétera. Pero nosotros también sabemos que cuando hablamos del control de la energía, también hay ejemplos maravillosos de cooperativas energéticas, no corporaciones privadas y el gobierno, sino cooperativas. Nosotros sabemos que otra solución que tenemos es la redistribución, porque en muchos países, incluyendo la India, también hay una cantidad significativa de energía que se produce y no es entregada a los pobres. Hay mucha inequidad en cuanto al consumo de la energía y esa redistribución es una de las formas en que los ricos pueden consumir menos y los pobres pueden obtener acceso donde no tienen en este momento. Y también, cuarto, cuando hablamos de energía, muchas veces estamos hablando de energía eléctrica, pero como 60 o 70% de la energía en un país como la India no es eléctrico. Son cosas como, por ejemplo, biocombustibles y biomasa y otras cosas. Y hay muy poco enfoque en la transición energética que se está dando a energía que no es eléctrica. Yo creo que es importante que tenemos que reflexionar sobre aquello y también hay otras alternativas radicales cuando hablamos de la biomasa sostenible, ¿no? Los biocombustibles a nivel industrial, las comunidades. Y quinto, yo creo que esto es muy crucial, es el manejo de la demanda. ¿Qué tanta energía nosotros necesitamos? Y esta es una pregunta que nos tenemos que preguntar. Aún si todo es renovable en términos de solar, de eólicas, si la demanda energética sigue creciendo y si la India, por ejemplo, si toma Estados Unidos o Europa como un ejemplo de cómo se tiene que consumir, sencillamente no es sostenible. Entonces, todo este asunto de cuánta energía y quién decide y quién controla es algo muy crucial. En este punto, sí, pues quisiera mostrar unas diapositivas porque nos gustaría mirar esta transición ecosocial en el contexto de esta transformación holística y radical que se tiene que dar. Si pudiera proyectar estas diapositivas, pueden ver aquí en la pantalla.
Sí, sí, estamos viendo todo bien. Entonces, nosotros sabemos, y estoy seguro que mis panelistas también pueden hablar de cientos de ejemplos de este tipo de alternativas radicales en partes del mundo. Lo importante, no sé si hay una foto holística que está saliendo que nos da una respuesta en cuanto a este sistema patriarcal que nosotros estamos manejando en este momento. Lo que podemos ver en estos cientos de miles de iniciativas que tenemos en las diferentes comunidades y lo que vivimos aquí, lo que hablamos de la flor de la transformación es mirar. Si miramos la transición energética, se tiene que mirar en el contexto de quién toma las decisiones con respecto a la economía en cuanto a todo lo demás de la vida. Entonces, todo este argumento creo que tenemos algunos problemas técnicos y me parece que en algunos momentos se volverá a unir a Ashish. Pero estaba compartiendo algo súper fundamental y lo que hablaba además Maristela, que tiene que ver con la expresión que hay en esta iniciativa del manifiesto de las diversas narrativas, propuestas alternativas y otras formas de concebir el estar en y con la naturaleza, o la llamada naturaleza, alrededor del mundo, ¿no? Y de alguna forma, nuestro manifiesto o este manifiesto precisamente trata de mostrar, como decían los compañeros, todos estos aspectos que son fundamentales e importantes para pensarse una transición energética global, integral, holística. No sé si volvimos, aquí está nuevamente Ashish. Ashish, te escuchamos nuevamente, así Hello, que can you hear me? sí, ya te escuchamos nuevamente, gracias. Hello, can you hear me? We can hear you. Bueno, Yes. sí, yes, Okay, yes. sorry about that. We have. Ok, perdón. I will just try and Es una finish in mala a couple conexión of aquí. minutes, and Voy hopefully I a don't terminar drop en out un par de again. minutos. Espero que no se me Stop caiga the la, video. la As I conexión. was Mira, saying, como yo estaba mencionando, energy transition needs to la happen in transición the context of ecosocial tiene que transformational ocurrir en el transformation, contexto de which esta includes transformación que radical democracy incluye and autonomy of la the democracia communities, radical en las affects comunidades challenges not just y domination, but also afecta nation-state desafíos domination. también It la needs to happen in the dominación context of de radical naciones-estados transformation y of the tiene que economy with ocurrir much more worker en control, una producer transformación radical control, de la food economía and energy con mucho más sovereignty. control sobre los trabajadores. Sí. Creo que nuevamente se ha caído la conexión de nuestro compañero Ashish. Pero bueno, precisamente contarles un poco de esta visión integral que viene hablando Ashish en su presentación, porque bueno, esta visión que consideramos nosotras que es radical, democrática, con justicia global, justicia de género, intercultural, regenerativa y popular, que logre transformar precisamente el sector energético, es fundamental esta visión desde los movimientos por la justicia climática, desde los ecofeminismos, por el buen vivir, el suma causa, etcétera, es fundamental en nuestra perspectiva para una transición que haga posible la justicia para los pueblos. No sé si luego hemos recuperado nuevamente la conexión con Ashish. Aquí está nuevamente Ashish. Te escuchamos para que cierres tus ideas un poco.
Okay, let me just try once more. I'm so sorry about this. Lo siento de nuevo. I think I won't show that slide. Yo creo que no voy a mostrar la so anyway, I basically just I will demasiado conclude by ancho, de talking verdad. about how Voy a concluir diciendo from this cómo holistic tenemos que transformation mirar esto point of view, desde which un also punto de includes vista de transformación elements of social holística, justice, que por gender supuesto justice, tiene que ver con elementos de and the justicia reconnecting ambiental, de of género, society with y la nature reconexión de la nature, sociedad humana including, as dentro I de think la as we naturaleza, also y eso spoke about, incluye lo que recognizing not just mencionó human rights, Maristela but de also reconocer rights no of the rest of solamente nature. los derechos humanos, sino también I'm los very derechos happy de la naturaleza. for this on behalf of the Global Entonces, Manifesto estoy feliz and de we hope ser that we can por spread parte de eso, y lo que this nosotros buscamos es poder energy transition from difundir este mensaje desde un radical punto de democracy vista point of view ecosocial y various democrático different kinds of audiences, a especially young través people del who are seeing board de the sort of muchos answers diferentes públicos, especialmente entre los this jóvenes que están current buscando system respuestas and y looking forward están to muy desilusionados con el different sistema alternatives actual y están buscando that they can be otras part of. soluciones y So thanks again. alternativas. I'm very Así que nuevamente muchísimas gracias, lo siento por por la caída de mi conexión y espero que puedan seguir con la discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ashish. Es evidente lo difícil que a veces es organizar un evento entre los diferentes lugares del mundo y les agradecemos muchísimo por su paciencia y obviamente agradecerles a los compañeros, a las compañeras que han podido estar en este espacio, que están en este espacio compartiendo sus perspectivas. Los pasos a seguir, el camino que estamos haciendo juntas, de los diálogos sur-sur, que han producido este manifiesto que sentimos, como decía Kavita Nidhu, que expresa una visión compartida, pero además llama a una acción colectiva, global, radical, como nos dice también Ashish. Son diversos, ¿no? Sentimos que de alguna forma, y precisamente la traducción y posibilidad de presentar el manifiesto en múltiples lenguajes es un deber, es algo que nos llama, y seguiremos también tratando de hacer incidencia tanto con los gobiernos que deben tomar acciones radicales, ya es el momento, como desde y con los movimientos de base y las diversas iniciativas radicales en todo el mundo. En ese sentido, quisiéramos en este momento compartirles un pequeño video que justamente alrededor del debate desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur sobre las deudas eternas hemos realizado. En ese sentido, nuestra compañera Miriam va a compartirles el video y antes de poder cerrar un poco la sesión de hoy. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry liberty, that owe to us leading out earth in our peace. Resistance of the people who cry liberty, it's time for reparations, it's a right history. Crearon el juego, el tablero, el dinero, las reglas son simples, deudas o destierro. Llegaron en bestias con armas de fuego, llamaron conquista al robo del suelo. Deprive the sons and daughters of the soil. Culture, land, the wealthy, wipe them all. But hustling gringo after gringo embezzle. Now say, flag say, we owe and ought to pay. Mamamayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Utang na nagpadugo sa lahi ko't kasaysayan. Taong bayang lumalaban, sigaw ay kalayaan. Panahon ng iwas to, wakasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensoras liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Nabundukan ng lukay, kagupatan, kinalbo, higanting gamitin na yung bulsa nila'y napaldo. Baha, pagbuho, ay nagtao kapalito, kaya wala tayong utang, tayo dapat nagbayaran. Basta do patriarcado, onde o corpo território é território violado. Mulheres do sul global, aqui já não se cala. Vamos juntas e rebeldes afirmando nossa fala. Resistência
Resistência dos povos que gritamos. Liberdade. Dívidas que sangram nossa terra, nossa paz. Resistência dos povos que gritamos. Liberdade. É tempo que reparo, isso tem que acabar. Mujeres negras resistimos, ancestros caminando, alzando la voz, reconstruyendo el tejido en sus manos, generaciones sanando el dolor. Expoliación colonial de la materia prima, tala masiva y el petróleo se nos viene encima. El clima cambia bruscamente, una nube que se avecina, llueven ya las consecuencias de ser otra mina. Sobrevivemos ao genocídio, exclusão, militarismo, capitalismo, ao processo de embranquecimento, negação. Só queremos reparação. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry out to liberty. That ode to us is causing our earth and peace to bleed. Resistance of the people who cry out to liberty. It's time for reparations, it is time for this to end. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias a todas. Todos. Vamos a hacer también paneo de cierre, ¿no? Sobre estos 8 puntos de los que nos exponía Maristela, que están expresados en el manifiesto, nuestras alertas, los rechazos a falsas soluciones, el pago de la deuda ecológica, el rechazo a la ampliación de la frontera hidrocarburífica, el rechazo al colonialismo verde, entre todas las propuestas que están allí en el manifiesto, apostamos por comenzar desde nuestra iniciativa de diálogo por acciones directas, también de incidencia, desde los diversos espacios que conforman este manifiesto, y que, como dicen algunos de los compañeros por el chat, nos llaman a un diálogo honesto, sincero, entre los diversos sures, pero también con los nortes, ¿no? Globales. Entonces, bueno, la idea es precisamente transformar este manifiesto a otros lenguajes, como videos, como materiales multimedia, etcétera, pero también en discusiones desde y con las iniciativas que están de manera radical cambiando y proponiendo cómo deben hacerse las transiciones justas para los pueblos. Quisiera darles brevemente, en estos últimos 5 minutos ya que nos quedan para finalizar, una palabra final a los quienes han estado hoy acompañándonos, Maristela, Ashish, Atrusha, de cierre para nuestro lanzamiento. Les agradecemos a todas también por estar. Entonces, no sé quién quisiera iniciar, tal vez Ashish, que aprovechando que está ahorita conectado, ¿sí? Y que nos pueda dar unas palabras de cierre breves, muy breves, tal vez de 1 minuto. Ashish, ¿podrías? Yes, sorry, is that a question for me? Sí. I would like you to give us some... Sí, quisiera que nos des algunas palabras finales. Not able to hear the English translation properly. Could you repeat, please? Sorry. Sí, sin invitarle a Trusha, Maristela, tal vez. Con ese orden, Trusha, si pudieras darnos unas palabras de cierre para el evento de hoy, por favor. Bueno, si quieren voy yo porque Sí, veo no que invitamos Trusha, a Maristela. Gracias, todavía Maristela. no está. Ok, entonces, no, sí, recordar simplemente, recordar que hay una frase del Movimiento de la Justicia Climática que dice que
la transición es inevitable, pero la justicia no. Nosotros tenemos que tomar esto como herramienta, porque efectivamente son muchos los problemas a afrontar. Necesitamos poner énfasis en la protección de nuestras poblaciones y nuestros territorios, que son cruciales, estratégicos, para hacer frente al agravamiento de la crisis climática. Pienso en la Amazonía, que nos tiene tan preocupados aquí en América del Sur por el ecocidio y el genocidio que ha llevado a cabo Bolsonaro, sobre todo en Brasil. Hay que pensar también en las formas democráticas de la transición, una transición que efectivamente tiene que tener raíces locales distribuidas, pero que también, además de pensar en los actores, tiene que repensar cuál es el rol del Estado como impulsor de estas iniciativas locales. Y por supuesto, como bien se puso acá en el eje, la cuestión de la deuda ecológica es fundamental, sobre todo analizar y poner en la discusión las distintas dimensiones. Del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur hemos lanzado también un llamado a una contracumbre mundial de la Tierra, porque somos conscientes de que no podemos depositar esperanzas en conferencias multilaterales como la COP, que están siendo dominadas por los lobistas representantes de los combustibles fósiles. Mucho más de cara a la próxima COP que se va a realizar en los Emiratos Árabes. En este sentido, estamos proponiendo realizar una contracumbre global en América del Sur, en Colombia, donde se abre una oportunidad para discutir también cuestiones tan centrales de esta agenda. Lo nuestro son propuestas colectivas, abiertas, como siempre decimos. Esto es una plataforma dinámica que expresa, además de las categorías horizontes elaboradas por los movimientos, las luchas mismas de esos pueblos y las experiencias de reexistencia que bien mostró a través de esa cartografía tan rica allí en todo el mundo. Así es. Muchísimas gracias, Maristela. En los próximos pasos, obviamente les invitamos a ser parte, les invitamos a firmar el manifiesto, a difundirlo, a unirse a todos estos eventos que son virtuales, pero que también serán presenciales. Nos abrazamos en la absoluta convicción de que solo a través de estas iniciativas colectivas, comunitarias, es que podremos explicar mejor, porque tenemos las claridades de los pueblos, cómo son las transiciones justas para nosotros, desde los sures globales, en contra precisamente del colonialismo verde y poniendo en el frente, obviamente, los derechos humanos de quienes defienden los territorios, los debates de las mujeres en las comunidades que son principalmente quienes hacen los cuidados en los territorios, entre muchas otras cosas que expresa el manifiesto. Gracias a todas, a todos por estar. Les invitamos a seguir nuestras páginas web, a seguir los diversos debates por las redes sociales del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, del Instituto de Estudios Políticos, y muy agradecidos estamos con Ashish, Trusha, Maristela, que hoy nos han acompañado. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.